Bueno, pido disculpas porque no tuve, sino que se cortó el video porque se me está terminando el espacio en el teléfono. Pero continuemos, está exactamente en donde se quedó. Esos libros son inspiración de Dios, que no se equivocan uno de otro, no se equivocan para nada, que hablan de la salvación total y que... Bueno, el punto que él topó como su último punto, el tercer punto, dice que ¿acaso los padres de la iglesia son inspirados por Dios? Pero antes de explicar la contradicción que tiene con su primer punto, vamos a seguirle escuchando. Lo que hablan del purgatorio, como Mónico Vázquez, lo que hablen de la Eucaristía, de lo que hablen de la Asunción de María y una y mil fábulas, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ese es otro evangelio distinto. ¿Ven por qué digo que si todo lo que contradijera a la doctrina protestante no fuese palabra de Dios, entonces más de media Biblia no fuese considerada palabra de Dios? Juzguen ustedes. Como lo estábamos diciendo. Entonces, mientras ellos no definan que las palabras o los padres apostólicos eran inspirados de Dios, entonces creo que estamos equivocados, mis amigos. Pero muy bien por usted, hermano Barragán, yo lo felicito. Hay muchos hermanos que lo felicitamos porque dado el conocimiento histórico que tiene, dado el conocimiento de los padres de la iglesia que tiene, pues realmente hizo pedazos a la pobre señora Betty. Yo le digo a la señora Betty, Wikipedia no es para usted. Haga a un lado Wikipedia, aunque diga que Wikipedia no sirve, pues lo utiliza usted, señora Betty. De hecho, ayer leyó un párrafo, si se fijaron, lo leyó ella y dijo, bueno, Bueno, a partir de aquí ya únicamente comienza a hablar cosas sin sentido. Vamos al tercer punto. Recuerden que el tercer punto que él dio es que los padres de la iglesia no son inspirados por Dios. Bueno, ¿por qué este argumento se me hace un poco divertido? Primeramente porque este argumento contradice totalmente a lo que dice su primer argumento. Lo que su primer argumento dice es, lo que no contradiga al Antiguo Testamento es palabra de Dios. Recuerden, esa es una norma que él dio. Lo que no contradiga al Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y ahora él dice que los escritos de los padres de la iglesia no son inspirados, porque los padres de la iglesia no recibieron inspiración. Aquí esto me pone a pensar, entonces esto quiere decir que él ya leyó todas las cartas de Clemente Romano, de Ignacio de Antioquía, de Ireneo de Lyon y de todos los padres de la iglesia, y según su lógica, entonces todos los escritos de los padres de la iglesia, todos, absolutamente todos, contradicen al Antiguo Testamento. Porque es lo que él dice. Y si según él los escritos de los padres de la iglesia no contradijeran al Antiguo Testamento, entonces tendrían que, según él, estar en el canon bíblico. Pero si no están en el canon bíblico, entonces él está afirmando que todos los escritos y las cartas de los padres de la iglesia contradicen al Antiguo Testamento. Esto ya se me hace un poco extraño. Pero entonces aquí también existe un problema. ¿Por qué? Porque en el debate que tuvo Betty con Salvador, en el debate, ¿qué es lo que dijo Salvador? Que en las cartas de San Ignacio de Antioquía ya se nombra, ya se reconoce a las cartas paulinas como cartas inspiradas por Dios. También pasa con algunos escritos de Atanasio, en donde ya reconoce a las cartas paulinas y a otros libros como palabra de Dios. Pero aquí es donde quiero hacerle una pregunta a Luis y a cualquier otro protestante. San Ignacio de Antioquía y Atanasio, ¿estaban o no estaban inspirados cuando reconocieron a las cartas paulinas y a otros escritos del Nuevo Testamento como palabra de Dios? ¿Estaban o no estaban? ¿Por qué? Porque en este argumento que él dio dice que los padres de la iglesia no recibieron inspiración de Dios. Pero aquí hay que preguntarse, en las cartas paulinas, en ninguna parte dice que esa carta es palabra de Dios. En los evangelios que tenemos, en ninguna parte dice que ese evangelio es palabra de Dios.
Entonces, cuando Ignacio de Antioquía, o perdón, se me va el nombre, entonces, cuando Ignacio de Antioquía o San Atanasio reconocieron a las cartas paulinas como palabra de Dios, ¿estaban o no estaban inspirados por Dios? Porque si estaban inspirados por Dios para reconocer a los escritos de Pablo como palabra de Dios, entonces sí recibieron inspiración de Dios, lo cual se va totalmente contra este argumento de Luis que dice que los padres de la iglesia jamás recibieron inspiración. Y si él dice que no estaban inspirados, que San Ignacio de Antioquía y San Atanasio jamás recibieron inspiración, entonces, ¿quién le asegura a él, a mí y a todos los que creemos en la Biblia que las cartas de Pablo son inspiradas? Porque si San Ignacio, San Atanasio jamás recibieron inspiración, entonces es para reconocer a las cartas de Pablo y a los demás escritos del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Si ellos no fueron inspirados, entonces pudieron haberse equivocado. Y lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, igualmente pudo estar equivocado. Por lo tanto, si él dice que los padres de la iglesia no recibieron inspiración, entonces lo que reconoció San Ignacio, lo que reconoció San Atanasio sobre que las cartas de Pablo y, como digo, otros escritos del Nuevo Testamento son palabra de Dios, entonces pueden estar equivocados, porque según él no recibieron inspiración para reconocer esos escritos. Y si él dice que sí tuvieron inspiración para reconocer esos escritos del Nuevo Testamento, entonces se estará autorrefutando en su tercer punto, que dice que los padres de la iglesia no recibieron inspiración. Entonces, cuando los padres de la iglesia reconocían los escritos inspirados, así que el argumento totalmente se va en contra del protestantismo, porque si se inspiraron para reconocer los escritos del Nuevo Testamento, pues él queda refutado en su tercer punto. Y si no se inspiraron para reconocer los escritos del Nuevo Testamento, entonces su Biblia también puede estar equivocada. Pues como vimos, el primer punto se contradice totalmente con el tercer punto, y su segundo punto es un argumento ateo que no tiene totalmente nada que ver. Aquellos que hacemos una apologética a nivel teísta, sabemos que este segundo argumento que él dio es totalmente ateo, y por lo tanto él se puso la soga al cuello, que si él piensa que porque existen imprecisiones históricas en los escritos deuterocanónicos no deben ser considerados inspirados, entonces también que quite Primera y Segunda de Samuel y otros muchos escritos que él reconoce que también contienen imprecisiones históricas. Si él no cree en su tercer punto que los padres de la iglesia fueron inspirados por Dios, entonces San Ignacio de Antioquía o San Atanasio, al reconocer las cartas paulinas como palabra de Dios y no estaban inspirados, entonces, ¿quién me asegura que no se equivocaron? Es una total contradicción. Y en el punto 1 que dice que todo lo que no contradiga el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pues es la primera vez que escucho esta regla para saber que un escrito es inspirado. Lo que la iglesia tomó para saber si un escrito es inspirado o no es que se haya leído en la liturgia desde el siglo I. No esto que él dice que lo que no contradiga el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Lo que se tomó en la iglesia es que un escrito tiene que formar parte del canon bíblico, aquellos que se comenzaron a leer desde el siglo I y aquellos escritos que fueron escritos por un apóstol o por un sucesor de los apóstoles, por un discípulo de algún apóstol. Entonces, esta primera regla yo no la conocía y perdón, se está colgando lo que es el internet, pero bueno. Entonces esta primera regla está equivocada porque no es una de las reglas que la iglesia utilizó para decir que un escrito es o no es canónico.
El punto 2 de que tiene imprecisiones históricas y supuestas contradicciones es un argumento ateo que en el teísmo no tiene validez. Por lo tanto, si él sigue con este argumento, debe irse al ateísmo y dejar el protestantismo, porque los libros que él usa también tienen imprecisiones históricas. Y el caso de su tercer punto, en el que habla de los padres de la iglesia que no son inspirados, entonces, cuando los padres de la iglesia como San Ignacio reconocieron lo que es las cartas paulinas como palabra de Dios, entonces ellos pudieron equivocarse porque no estaban inspirados por Dios. Y si no pudieron, y si ellos sí estaban inspirados al reconocer las cartas paulinas como palabra de Dios, pues entonces se contradice su tercer punto. Bueno, estos han sido los 3 puntos que él topó. Después habla del magisterio, Biblia y tradición. Primero nombra magisterio, Biblia y tradición. No lo voy a topar porque tengo exactamente 2 minutos de memoria en el celular para grabar, pero él dice que la doctrina de la iglesia se sustenta en lo que es el magisterio, la Biblia y la tradición, y es cierto, pero él después comete un error y dice que nosotros nos guiamos en lo que es el Papa, lo que es el catecismo y lo que es la Biblia. Él no se da cuenta que el Papa y el catecismo son parte del magisterio de la iglesia. Y la tradición son los escritos los escritos patrísticos que nos demuestran que los primeros cristianos creían en lo que cree la iglesia de hoy en día. Pues él comete un gran error que la verdad no tengo mucho tiempo ya en este momento para explicar, pero estos son los 3 puntos que él topa. El primer punto se contradice con el tercero y el segundo argumento es un argumento ateo, así que no tiene validez. Así que cualquier hermano protestante que quiera responderme en video, pues sea bienvenido. Como ven, mi apologética no es ad hominem o contra el hombre, a mí no me gusta insultar ni calumniar, así que si alguien quiere dar un comentario o responder a lo que yo dije en este video, pues sea bienvenido. Bendiciones.